para la interrogación, cubramos al menos hasta los teoremas espectrales real y complejo. ¿Okay? Bueno, y ahí depende, en realidad, hasta dónde lleguemos una semana antes de la interrogación. ¿Okay? Así que, pero estamos cerca, nos queda poca materia para ver los teoremas espectrales. Lo que estuvimos haciendo la clase pasada fue estudiar el caso de operadores. Aquí voy a revisar un poquito lo que vimos la clase pasada. Operadores autoadjuntos, ¿cierto? Que por definición son aquellos que son iguales a su adjunta. Tratamos de hacer una analogía con matrices simétricas, ¿cierto? En el caso complejo eso correspondería a una especie de simetría, pero conjugada también. O sea, cuando yo digo que una matriz es autoadjunta, una matriz con coeficientes complejos, lo que me refiero es que sea igual a su transpuesta conjugada. ¿Okay? Y vimos propiedades del estilo de que los valores propios de un operador autoadjunto son reales. Caracterización que en el caso complejo un operador resulta ser ortogonal, o sea, la imagen de un operador resulta ser ortogonal a la preimagen, implica que el operador es cero. Vimos algo parecido para la autoadjunta. Un operador autoadjunto real o complejo es tal que tb, b igual 0 implica entonces que el operador es 0. ¿Ya? Y le había dado un ejercicio ahí de que verificaran esta... Lo desarrollamos en parte aquí, pero la idea era estudiar en el caso 2x2 esta propiedad. Probar así a mano de que esa ortogonalidad implica que el operador es 0. Y ciertamente sabemos que no es el caso si es que el operador es todavía real, pero no es simétrico, que era lo que ocurría con este contraejemplo. Hoy vamos a ver otra clase de operadores que están bien relacionados con los autoadjuntos, un poquito más general. ¿Okay? Entonces esta es la clase de operadores normales. Entonces un operador T en las lineales de un espacio B, recordemos que aquí B, es un EPI sobre R o C. Se dice normal. Si conmuta con su adjunta. O sea, con eso queremos decir de que T por T estrella es igual a T estrella por T. ¿Ya? El caso de un operador autoadjunto, esto claramente se tiene porque en realidad, o sea, observación, T autoadjunto implica que T es normal, ¿verdad? Porque si T autoadjunto, eso implica que T es igual a su adjunta y por lo tanto T por T estrella es igual a T estrella por T y eso es igual a T cuadrado. ¿Ya? Ok. Un ejemplo, y uno podría preguntarse si todo operador normal es necesariamente autoadjunto. Y la respuesta debería ser no, ¿verdad? Entonces, veamos un contraejemplo. Existen operadores normales que no son autoadjuntos. ¿Ya? Y un ejemplo es tomar T de R2 en R2
con matriz representante con respecto a la base canónica, ¿ok? ¿Ya? Esa matriz no es simétrica, ¿verdad? Por lo tanto, el T no puede ser un operador adjunto. Pero T es normal. ¿Ok? Pueden verificar que A por A estrella, que A estrella en realidad es la traspuesta, porque lo que hay que verificar aquí es que A por A traspuesto es igual a A traspuesto por T. O sea, perdón, A traspuesto por A. ¿Okay? Y eso es un cálculo rutinario, así que se lo voy a dejar de ejercicio. ¿Ok? Es solamente para ilustrar de que en el fondo la clase de operadores normales es estrictamente más grande que la clase de operadores autoadjuntos. ¿Ya? Al igual que como vimos con los operadores autoadjuntos, nos interesa tener caracterizaciones de cuando un operador es normal. ¿Ok? Entonces, este teorema nos dice lo siguiente. ¿Ya? ¿Ya? Esto es una caracterización de operadores normales. Un operador normal es tal que la norma de T y la norma de su adjunta son siempre iguales para cualquier evaluación de B en el espacio. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora con respecto a la definición, al ejemplo o a este enunciado del teorema? Yo. Eh, ¿En el chat? la, Pregunta en el chat. esa multiplicación. Eh, ¿Se escucha? sí, lo que decía, a ver. Sí, la fecha de la interrogación va a ser, o sea, la materia que entra en la interrogación va a ser hasta una semana antes de la interrogación. ¿Ok? No, yo no lo escucho a usted. Chuta, tenía el volumen cortado. Sí, ya. Habían preguntas. Ok, háganlas ahora, sorry. Sí, porfa, que. Eh, eh, ¿Aló? Aló, sí. Era sobre esa multiplicación de las transformaciones, Ujú. de la transformación isoadjunta. Si esa multiplicación era justamente ese el producto interno o era definido como otra operación. Tú dices acá, en la definición, Sí, 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 sí. es la composición. El producto de operadores es la composición. Ah, la composición, ya. Sí. Ya. Y en general uno necesita para que la composición esté bien definida que el espacio de partida de un operador, del operador que multiplico por la izquierda, coincida con el espacio de llegada del de la derecha, ¿verdad? Pero como en este caso son operadores, todo va de B en B, está bien definida la composición siempre. Ya, Sí. entiendo. Y, profe, ¿Sí? ¿hay alguna motivación como para construir estos operadores normales, para definirlos así? Esta es como la clase más grande en la cual vamos a tener un teorema espectral, ¿ok? Esa es como la motivación. Pero vamos a ver que tienen un montón de propiedades. O sea, por ejemplo, esto de que preservan la norma es algo que es como curioso, digamos. O sea, uno podría pensar que la definición es como media arbitraria, digamos, de que T conmute con su adjunta.
Claro, pero, o sea, vamos a ir viendo aquí muchas propiedades que tienen, de hecho no es como, no sé, a priori cuando uno escribe esta definición puede parecer un poco arbitraria, pero vamos a ver que de hecho esta propiedad que tenemos aquí da lugar a hartas cosas, digamos. No, no sabría decirte cuál es la motivación así como exacta de por qué considerar esta definición, pero vamos a ver que tiene hartas consecuencias, ¿ok? Creo Ya. yo que en el fondo todo partió por el hecho de que la gente partió demostrando teoría espectral para operadores autoadjuntos, vale decir, para matrices simétricas. En ese caso uno tiene todos los buenos resultados que uno puede querer, digamos, de que el espectro es real, de que existen valores y vectores propios, etcétera, digamos. Que vamos a demostrar, de hecho, que esas matrices, toda la matriz simétrica es diagonalizable. Entonces, y lo que yo me imagino que llevó a esta noción de operadores normales es como, ¿qué tanto necesito en realidad de la simetría para poder demostrar estas mismas propiedades que tengo, o propiedades análogas que me permitan demostrar descomposiciones espectrales, digamos? Y esta es una generalización que lo permite, ¿sí? Y cuando habla de espectral y espectro, ¿qué se refiere exactamente? Ah, perdón. ¿Qué es? Cuando la gente habla de espectro siempre se refiere a los valores propios de un operador. Entonces la Mm, teoría espectral hace referencia a existencia de valores y vectores propios. Eso es. ya, ya. Gracias. Ok. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? ¿No? Ya. Veamos esta demostración. Entonces, por definición nosotros sabemos que T es normal. Sí, solo sí. T por T estrella menos T estrella por T es igual a 0, ¿cierto? Ahora, lo curioso quizás de esta definición es que, fíjense el operador que me quedó aquí, perdón, era T, T estrella menos T estrella T, es autoadjunto, ¿verdad? Porque si ustedes le toman la adjunta, obtengo menos ese operador, pero ese operador vale 0. ¿Ya? Entonces, ahora voy a ocupar el hecho de que ese operador que está aquí es 0 y es autoadjunto, ¿verdad? Sí, solo sí evalúa 0 en... O sea, voy a ocupar el teorema de la clase anterior. Así le puse un nombre. Este último que vimos... No, es proposición... podría ponerle algo así como proposición de ortogonalidad o algo del estilo, ¿no? Eh, A igual 0, sí, solo sí, A, B, B igual 0. Esa es la proposición que estamos utilizando acá, ¿ok? Eso. ¿Están de acuerdo con ese paso? Acuérdense que esta implicancia ciertamente se tiene en cualquier caso si es que el cuerpo de referencia son los complejos, ¿verdad? Pero para que aplique el caso real, nos estamos valiendo de que ese operador que tenemos más arriba resulta ser autoadjunto, ¿ya? En este caso. Profe, ¿Sí? ¿por qué dijo ahí que la resta es autoadjunta? Como que no tengo todavía interiorizado tanto lo de autoadjunta, entonces no lo veo. Ah, ya, verifiquémoslo. Voy a hacer un poquito de espacio acá. Ya. Entonces voy a seguir aquí. Me cambió el color. Ahí sí. Ya. Ok. Entonces,
¿qué es A estrella? De acuerdo a la definición que yo puse ahí. Es T por T estrella menos T estrella por T estrella, ¿verdad? Por las reglas de la adjunta, yo tengo que la adjunta es aditiva, ¿verdad? Y más aún, cuando tengo una composición, la adjunta, acuérdense que da vuelta el orden de los productos y conjuga cada uno de ellos, o sea, le aplica la adjunta. Entonces queda T doble estrella por T estrella menos T estrella por T doble estrella. ¿Ya? Aquí estoy aplicando todas las propiedades básicas que cumple la adjunta que verificamos la clase pasada. Ahora, si no se acuerdan de alguna de ellas, me interrumpen nomás y las podemos revisar. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Lo último que queda observar es que T doble estrella igual a T. Entonces me queda T por T estrella menos T estrella por T. Y esto es igual a... ¿Sí? Así que eso prueba que ese operador A que puse es autoadjunto. Ya, ahora entonces ocupando esta proposición... esa proposición, ¿verdad? Podemos decir que ese operador es cero, si solo si tiene producto interno cero con cualquier B en B, ¿verdad? Y ahora podemos, acuérdense que queremos probar una igualdad de norma, entonces lo que tenemos que hacer es convertir estos productos internos ahora en norma. Para eso vamos a separarlos sumando. Vamos a dejar a un lado el T por T estrella B, B, y al otro lado el T estrella T B, B. Y ahora ocupando nuevamente la propiedad de la adjunta, fíjense que puedo pasar cada uno de los productos del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces me va a quedar T estrella B por T estrella B igual a T de B, T de B. Y eso me dice que la norma al cuadrado... Profe, ¿cómo fue el penúltimo paso? Aquí O sea, el último paso. ¿El último o el penúltimo? El último. El último es por definición de que el... O sea, no, penúltimo, perdón. Ah, ya, penúltimo. Aquí estoy ocupando la definición de la adjunta. Acuérdate que la adjunta me permite tomar este operador que está aquí y pasarlo al otro lado con una estrella, ¿verdad? Ah, sí, perfecto. Y lo mismo, el T estrella que tengo acá va a pasar al otro lado como T doble estrella, pero T doble estrella igual a T. Así que, claro, efectivamente la norma de T es igual a la norma de su adjunta. Y eso es un sí solo sí. Ok. En relación a cómo ¿se acuerdan que yo había dicho la clase pasada que hay una analogía entre... Hay muchos comentarios en el chat. En 2 semanas y semana de pausa en mate. Ya, yo escuché esa información extraoficialmente, necesito verificarla, así que por eso no hablé con usted. Prefiero el lunes confirmar todo eso. Ya enviaron un correo, parece. Sí, pero como estoy haciendo clases no puedo mirarlo. Como que el nombre del teorema es el teorema mismo. ¿Se refiere a la proposición? Sí, no tengo cómo ponerle un nombre a eso. Podríamos llamarle a esto de algo así como ortogonalidad de A. Algo así, digamos. Al menos para poder acordarnos de a qué se refiere ese teorema, ¿ya? Y para poder citarlo más adelante.
¿Sí? Ya, pero sí, el tema de la semana de pausa, ahí prefiero quizás avisarles por mail una vez que lea el anuncio oficial del decano. ¿Ya? Pero sí, ese tema parece que va. Ok, entonces, ya, lo que le iba a decir es siguiendo esta analogía de pensar que como que la operación de tomar adjunta, digamos, adjunta versus conjugación, ¿verdad? Entonces decíamos, si miramos un operador T hacemos una analogía con un número complejo, uno debería pensar que tomarle la adjunta corresponde como a conjugar ese número complejo, ¿verdad? Y en esa analogía hay otra propiedad que es interesante. Acuérdense que habíamos dicho un operador es autoadjunto si solo si sus valores propios son reales, ¿verdad? Esa misma demostración prueba de que lambda es valor propio de t si solo si el conjugado de lambda es valor propio de t estrella. ¿Ya? Podemos hacer esa demostración ahora. Entonces, en efecto, lambda es valor propio de t si solo si el kernel de t menos lambda veces la identidad es igual a 0, ¿cierto? O sea, estamos diciendo que t de b es igual a lambda b para algún b perteneciente al espacio que no es el 0. ¿Sí? Entonces lo que hacíamos acá era decir, multiplicamos por la derecha y por la izquierda por b, ¿cierto? Entonces uno podría... En realidad esto implica, pero después vamos a ver cómo devolver, ¿no? T de b, b es igual a lambda b, b. Y b, t de b es igual a lambda conjugado por b, b. ¿Se acuerdan que eso era lo que hacíamos en la demostración? Aquí, lo que aquí nos quedaba era en realidad, multiplicamos por la izquierda, o sea, perdón, por la derecha por b nos daba esto. Si multiplicamos por la izquierda por b, lo que nos queda aquí es como b, lambda b, y aquí ocupamos la conjugación, la propiedad de conjugación del producto interno, que dice eso, ¿verdad? Y existe un b, etc. Ahora, si tengo esas dos propiedades, lo que puedo hacer es juntar claro, lo que va a tener es... Ahí no debería ser como que te sea autoadjunta para que se cumpla. Sí, no, en realidad esto no me sirve. Perdón. Esto no me sirve. Perdón, estoy leseando acá. Puro leseando acá. Aquí debería ocupar otra propiedad que vimos antes, ¿no? Que es la que dice que sí, no, perdón, vamos a demostrarlo, así que prefiero hacer eso en la demostración, ¿no? No lo voy a adelantar, ¿ya? En realidad se basa en esto que acabamos de probar aquí. O sea, si aquí reemplazan por t menos lambda veces la identidad, y uno observa que al tomar adjunta, la adjunta de t menos lambda identidad, aquí
por aditividad, ¿cierto? Me va a quedar T estrella menos lambda conjugado. ¿Se acuerdan que esa era la propiedad que cuando yo tomo la adjunta con un escalar? Y me queda la adjunta de la identidad, pero también sabemos que la adjunta de la identidad es la identidad. Entonces lo que vamos a tener es que esta norma de este operador, o sea, vale decir, esto me va a dar 0, si solo si esto me da 0. ¿Sí? Al menos para el caso normal, ¿ok? La propiedad es más general. Ahora estoy tratando de acordarme por qué se tenía en general. Ya, voy a esto. Claro, ya, ok, sí, creo que ahora lo tengo. Ya, lambda es valor propio de t. Sí, solo sí. El kernel de t menos lambda veces la identidad es no trivial, digamos. ¿Verdad? O sea, perdón, no es que sea no trivial, es que no sea el 0. ¿Ya? Ahora, recordemos también que una de las propiedades que vimos era que, y esto quizás voy a hacerlo entre paréntesis aquí, la imagen de t estrella menos lambda veces la identidad es igual al kernel de t menos lambda veces la identidad complemento ortogonal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa era una de las identidades que teníamos para la relación entre subespacios del T y T estrella? ¿Sí? Profe, pero no debería Me ser falta lambda conjugado. conjugado. ¿Cómo? Ah, perdón, me falta la conjugación ahí. Me falta la conjugación. Esto sería algo así, ¿verdad? O sea, lo que quiero poner acá es T menos lambda veces la identidad adjunta, ¿verdad? Y por las propiedades de la adjunta tengo que estos dos operadores son iguales. Gracias por la observación. Y una vez que tengo eso, estoy listo porque puedo decir, entonces el kernel de t menos lambda i es distinto de 0 si solo si la imagen de t estrella menos lambda i es distinta del 0 complemento ortogonal, ¿cierto? Que el complemento ortogonal de 0 es el espacio completo. Ahora, si la imagen de este operador t estrella menos lambda, perdón, lambda conjugado i, es distinto del espacio completo, eso implica que ese operador no es invertible. Es singular. Y eso es lo mismo que decir que, perdón, lambda conjugado es valor propio de t estrella. Ahí está. Ya. ¿Están de acuerdo con todos esos pasos? La gracia de esta demostración que acabo de esbozar acá, y esto es una propiedad importante, si quieren déjenla ahí como teorema, ¿ok? Esto no es algo, no es una observación menor, digamos. La gracia de esta demostración que esbozamos acá es que evita completamente hacer referencia a vectores propios, ¿cierto? ¿Y por qué hace eso? Porque de hecho esta analogía no se extiende a los vectores propios. No es cierto, aquí voy a poner, no es cierto que los vectores propios asociados a lambda con respecto a t y lambda conjugado
con respecto a T estrella coincidan. ¿Ya? No se me ocurrió hacer un contraejemplo acá, pero les prometo para el lunes voy a traer un contraejemplo. ¿Ok? Son fáciles de construir, así que... entonces la demostración ilustra que claramente los valores propios tienen esta propiedad de como convertirse vía conjugados en valores propios de la adjunta, pero los vectores propios no tienen ese tipo de asociación. ¿Ya? Sin embargo, para operadores normales sí. ¿Ok? Y eso es lo que quiero demostrar ahora. No sé si ya han preguntado al respecto. No me quedó muy claro las últimas dos, sí, solo sí, del teorema. ¿Se lo puede explicar, por fin? Sí, ok. Aquí estoy pensando en el teorema del núcleo imagen, básicamente. Entonces, acuérdate que yo puedo como caracterizar la no invertibilidad de un operador de muchas formas, ¿cierto? Una de ellas es que el kernel de ese operador sea distinto de cero, que es la que estamos utilizando acá, ¿cierto? Ahora, por estas identidades que cumplen los operadores con respecto a su adjunta, una condición de este estilo para el kernel se traduce en una condición de este estilo para la imagen de T estrella, ¿cierto? Pero lo que me dice que la imagen sea distinto de todo el espacio, o sea, me dice que este operador no es sobreyectivo, ¿cierto? Entonces quizás debería haberle puesto acá mejor, o sea, sería como más directa la equivalencia de decir no es sobreyectivo. Pero si un operador no es sobreyectivo, entonces, como está, bueno, y aquí voy a asumir que estamos en dimensión finita, eso sí, solo sí, el kernel es distinto de cero también. Por lo tanto, lambda conjugado es valor propio de T estrella. ¿Ya? Voy a agregar... Claro, gracias. ¿Cómo? Me quedó claro, gracias. Ok. Voy a poner aquí ese supuesto igual y la hipótesis para que quede más claro el teorema. Entonces, sea B, espacio de producto interno finito dimensional. Entonces, tenemos eso. ¿Okay? Y aquí termina la demostración. Ya, entonces, lo interesante es que, por ejemplo, la clase de operadores normales, vamos a ver que justamente los vectores propios también se transfieren, no solamente los valores propios vía conjugación. Entonces, CAT en las lineales de B, operador normal, y B perteneciente a B. Vector propio de T asociado al valor propio lambda. ¿Okay? Entonces, el mismo B es vector propio de T estrella asociado a lambda conjugado. Eso. Ya. Entonces, demostremos este resultado. Entonces habíamos dicho que, bueno, algo que uno debe observar es que T es normal implica que T menos lambda veces la identidad es normal.
Y para ver esto, hagámoslo por definición, ¿ok? En efecto, es algo esperable, pero no está de más que lo hagamos. Entonces, t menos lambda veces la identidad por t menos lambda veces la identidad adjunta. Tenemos que demostrar que ambos operadores conmutan, ¿cierto? Esto me va a quedar t menos lambda veces la identidad por t adjunta menos lambda conjugado por la identidad. ¿Ya? Si hacemos todos los productos cruzados, esto nos va a dar t estrella menos t por lambda veces la identidad, ¿cierto? Conjugado, menos lambda identidad por t estrella, más lambda por lambda conjugado por la identidad. ¿No? Aquí voy a ocupar que t es normal, entonces puedo dar vuelta a este t estrella con el t. Puedo, aquí que es lo que necesito, probablemente va a ser, voy a dejar lambda por la identidad por t. La identidad conmuta con cualquier operador, ¿cierto? T estrella, lambda veces la identidad, más lambda por lambda conjugado la identidad. Y un poquito de atención en esto permite concluir lo siguiente. Aquí puedo factorizar t estrella menos lambda veces conjugado la identidad por t, ¿cierto? Esos son los primeros dos términos que están aquí. Perdón, esos dos nomás. Y ahí hay un... Aquí debería haber un menos. Y esos dos que están aquí se pueden escribir como estrella menos lambda veces la identidad. Voy a hacer esto. T estrella menos lambda veces la identidad por... no, perdón. T estrella menos lambda conjugado por la identidad por lambda identidad. Y vuelvo a factorizar y me queda por t menos lambda veces la identidad. ¿Okay? Quizás para hacer más clara esta factorización, yo debería haber reordenado esto un poquito, haberlo puesto lambda conjugado por la identidad por lambda veces la identidad. Y ahí quedan claros los factores. ¿Ya? ¿Hay preguntas con respecto a esto? Profe, hay un signo ahí, un más, ¿no debería ser un menos para que la factorización quede así? Me equivoqué. No, perdón, es que el menos lo quería poner aquí. ¿A esto te refieres? Ahí sí, sí. Sí, gracias. Pero bueno, eso, o sea, la idea es que la propiedad de ser normal se mantiene bajo perturbaciones, digamos, del tipo lambda veces la identidad. Okay, no, eso es como y la razón de esto es que la identidad es normal a su vez, entonces no afecta. La identidad conmuta con todos los operadores. Y teniendo esto, bueno, es fácil. Ahora ocupando, le llamamos teorema este anterior. Sí. Ocupando el primer teorema de la clase. Tenemos que t menos lambda veces la identidad es normal. Implica que la norma de t menos lambda veces la identidad de b es igual a la norma de t menos t estrella menos lambda conjugado identidad por b. Y esto implica que b es valor propio, o sea, perdón, t, pongámoslo así, lambda, b es par propio de t menos
o sea, perdón, de T, si, solo si, lambda conjugado B es par propio de T estrella. ¿Sí? Cuando hablo de par propio me refiero a que el primer es, en este caso lambda, es un valor propio y el segundo, que es B, sería el vector propio asociado. ¿Hay preguntas al respecto? No. ¿Eso es algún teorema? La verdad no recuerdo. Ah, no, yo estoy diciendo, o sea, porque para que sea par propio implica que esto sea cero, ¿verdad? Sí. Y lo Ah, mismo ya, acá. sí, Entonces tiene, el hecho de que tenéis cero a la izquierda o a la derecha, claro, tiene sentido. así, Sí, lo que sí, quiero decir, este es cero si solo si el otro es cero. Eso es lo que estamos diciendo. entiendo. Gracias. Claro. O uno podría decir lo equivalente, es como D pertenece al quier de T menos lambda veces la identidad, si solo si D pertenece al quier de T estrella menos lambda conjugado identidad. Esa es la equivalencia. Comprendo. Ya. Entonces, y ahora vamos a probar otra proposición. Entonces, eh, ya. Entonces, si recuerdan, cuando nosotros vimos al principio valores y vectores propios, probamos una propiedad que decía que si yo tengo vectores propios que están asociados a valores propios distintos, esos vectores son LI, ¿cierto? Si no se acuerdan, bueno, revísenlo, digamos, pero es una propiedad importante de valores y vectores propios. En el caso en que un operador es normal, vamos a tener algo más fuerte. No solamente vamos a tener independencia lineal, sino que vamos a tener ortogonalidad. ¿Okay? Entonces, ya. Y veamos entonces esta demostración también. Todas estas demostraciones son relativamente cortas, si se fijan. Gracias a la estructura del producto interno. Entonces, bueno, digamos, sean U, B en B, tal que lambda, U y mu, B son pares propios de T con lambda distinto de mu, ¿cierto? Eso es lo que, y queremos probar de que U y B son ortogonales. Entonces la condición de valor y vector propio nos dice que T por U es igual a lambda por U, ¿cierto? Y que T por B es igual a mu por B. Ahora, claro, nosotros habíamos probado recién
de... si tenemos esta relación, entonces también tenemos esta relación. ¿Cierto? Eso es el, digamos, teorema anterior. Ok, entonces tenemos eso. Y esto va a implicar lambda menos mu por u, b es igual a lambda veces u, b menos, perdón, lo voy a hacer por el otro lado, menos u, mu conjugado b. Entonces, si se fijan ahora lo que tenemos, por el hecho de que estos son valores y vectores propios, aquí tenemos exactamente t de u, b, ¿cierto? Y por este otro lado, como dijimos que b es vector propio de t estrella, pero con valor propio mu conjugado, tenemos que esto es t estrella b, ¿cierto? Y si ocupamos la propiedad de la adjunta, nos queda t de u, b menos t de u, b. Y eso es 0. ¿Ya? Entonces es un truquito basado en aprovecharse de cómo opera la adjunta para probar de que estos dos vectores tienen producto interno igual a 0. O sea, la conclusión de acá es que o bien mu igual lambda o u, b igual 0. Pero nosotros dijimos que esta no podía ser porque partimos suponiendo que lambda era distinto de mu. ¿Alguna pregunta al respecto? No sé. ¿No hay preguntas? Profe, en la primera igualdad, falta el paso de que el mu está como al principio, pero pasa para el otro lado, así conjugado. Sí, o sea, claro, esto lo podríamos haber escrito así, ¿no? Es como... Y después habría un paso extra donde uno dice todavía lambda u, b, y aquí, como estoy haciendo entrar el mu por la derecha, mu conjugado b. Sí. Gracias. Ya. Ok, estas propiedades, bueno, lo que tienen que pensar es como, creo que la mejor analogía es como cuánto ganamos con respecto al caso general. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver valores y vectores propios, teníamos propiedades del estilo que los vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes, pero ahora tenemos ortogonalidad, ¿se acuerdan? O sea, ¿cierto? Y otra cosa que vimos cuando empezamos a ver espacios de producto interno es que un operador es diagonalizable por una base de ortonormal. Ok, de hecho lo voy a escribir, así que prefiero no decirlo. Lo que vamos a hacer ahora es probar el teorema espectral. ¿Okay? Como les decía, el teorema espectral yo creo que históricamente partió como siendo un resultado de valores y vectores propios, pero relacionado a operadores autoadjuntos, vale decir, o incluso matrices simétricas, probablemente fue el primer caso que se estudiaba. No sé si ustedes saben este hecho, pero probablemente no, la mayoría al menos. Toda matriz simétrica es diagonalizable. Entonces, existen u, b, matrices cuadradas, ¿no?
tal que A es igual a U traspuesto por dB, y D es una matriz diagonal. Estas matrices cuadradas no solamente son cuadradas, son matrices invertibles. Y no solamente son matrices invertibles, son matrices que son ortogonales. En el sentido que nosotros habíamos visto anteriormente de que U por U traspuesto es la identidad y B por B traspuesto es la identidad. O sea, no solamente invertible, sino que su inverso es su traspuesta. ¿Okay? Y eso nos dice que existe, básicamente lo que dice esta propiedad de las matrices simétricas, es que existe una matriz, existe un cambio de base. Perdón, no es, me equivoqué aquí. No hay que poner U y B distintas, es solo U. ¿Ok? Entonces, U por U traspuesto es igual a la identidad. Y eso nos dice que, bueno, existe un cambio de base, o sea, si yo hago un cambio de variable, o miro la matriz representante, si yo miro la matriz representante de A, no con respecto a la base canónica ahora, sino que con respecto a la base generada por los vectores U, esa matriz va a ser exactamente esa matriz diagonal que está ahí. Entonces encontré una forma de representar mi operador en una base en la cual se ve como una matriz diagonal. Y si se acuerdan, ese fue uno de los primeros objetivos cuando empezamos a hablar de subespacios invariantes y subespacio invariante de valores propios, ¿cierto? Los subespacios propios me van generando vectores bases, los cuales yo puedo encontrar una matriz representante que veíamos, por ejemplo, podía ser triangular superior, pero idealmente lo que queríamos era que fuera diagonal, ¿cierto? Porque esa es la manera como más compacta de poder describir un operador. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probar algo parecido, pero mucho más general que para matrices. Vamos a probar que para operadores en dimensión finita, sobre un espacio complejo, operadores normales poseen una descomposición de este estilo, digamos. Por alguna matriz representante se van a ver así, como una matriz diagonal. ¿Sí? ¿La U es ortogonal a A? No, matriz ortogonal en este sentido, de que U por U traspuesta es la identidad. Ah, ya. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de las matrices de Hadamard? Justamente lo que hacíamos era probar de que las columnas eran una base tomando la multiplicación de H con H traspuesto, ¿cierto? Y diciendo que eso era la identidad. Entonces, que una matriz sea ortogonal es equivalente a que sus columnas definan una base ortonormal en el espacio. Y por eso después puedo ocupar las columnas de U en esta base que estoy describiendo aquí. ¿Ya? Ahora vamos a ver todo esto más en general, ¿ok? Pero estoy mencionando esto por si algunos de ustedes habían escuchado eso. En el fondo, este teorema que estoy mencionando aquí dice toda matriz simétrica es diagonalizable. Y se acuerdan, si yo tengo una representación ya por una matriz diagonal, los valores propios de ese operador son exactamente los coeficientes que van en la diagonal. Entonces, este D que aparece aquí no es cualquier cosa, son los valores propios de A. ¿Sí? Ya, pero ahora vamos a ver esto mucho, o sea, con un grado de generalidad mayor, y lo vamos a ver para operadores normales, con un espacio de referencia, o sea, con un cuerpo de referencia que pueden ser los reales o los complejos. ¿Okay? Ya, entonces voy a escribir un poquito acá. Los operadores más simples que existen. Profe, lo anterior era como la motivación, porque como para ponerle título a lo que escribí.
Ah, bueno, sí, lo que estaba mencionando ahí era simplemente una analogía con el... No sé, ese teorema se debería llamar algo así como teorema de diagonalización para matrices simétricas, ¿ok? Que es un teorema que quizás ustedes pueden o pueden no haber visto en algún lado. No digo que lo hayan visto en cursos anteriores, porque no es el caso, pero podrían haberlo escuchado en algún lado, de que toda matriz simétrica tiene una diagonalización. Lo que vamos a hacer ahora es ver ese resultado, pero en un grado mayor de generalidad. ¿Okay? ¿Qué iba a decir? Una base de vectores propios. ¿Por qué una base de vectores propios a estos operadores simples? Es porque acuérdense que esto implica que en esta base la matriz representante es diagonal. Más aún, en el caso de un espacio de producto interno, podemos aún ir aún más allá y querer no solamente que tenga una base de vectores propios, sino que esa base de vectores propios sea una base ortonormal. ¿Okay? Por todos los beneficios que lleva a tener una base ortonormal, ¿cierto? Como que la caracterización de cómo describo cada vector es simple, ¿cierto? Tenemos esta descomposición de Bessel, etc. Que esta base de vectores propios sea una base ortonormal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es demostrar algo de ese estilo. El teorema espectral nos caracteriza qué operadores tienen una base ortonormal de vectores propios. Ya. Y eso va a tener, en el caso real o en el caso complejo, una respuesta distinta. Entonces, el tema es que si el cuerpo son los complejos, tener una base ortonormal de vectores propios es sí, solo sí, operadores normales. Y si el cuerpo F son los reales, eso tener una base ortonormal de vectores propios es equivalente a ser autoadjunto. Entonces lo que yo le estaba contando antes como propiedad de las matrices simétricas tiene que ver con este caso, y por eso yo les decía históricamente, yo creo que este fue el primer teorema que se probó, fue el caso real. Matrices simétricas son diagonalizables. Entonces, ya, veamos el teorema entonces. De hecho no es
Al menos sí. Uno de los casos no es tan difícil de probar. Entonces, sea F igual C, veamos primero, vamos a ver el caso, perdón, y este es el teorema espectral complejo. Entonces, sea F igual a C y T un operador. Entonces, las siguientes propiedades son equivalentes. A, T es normal. B posee una base ortonormal de vectores propios de T. Y C es T posee una matriz representante diagonal con respecto a una base ortonormal de D. ¿Ya? Esas tres propiedades son equivalentes. ¿Alguna pregunta por ahora? Ya, quizá me gustaría partir enfatizando que las propiedades... voy a ver el chat primero. Sí. No hay pregunta. B y C son equivalentes y eso lo demostramos antes. ¿Ok? Esto cuando vimos... No sé, voy a buscar el teorema a ver si le pusimos algún nombre. Sí, eso. Esto es por el teorema de diagonalizabilidad. Este es un teorema que vimos hace tiempo que nos decía que existe una matriz representante diagonal con respecto a una base de B, si solo si B posee una base de vectores propios de T. ¿Ok? Es eso más el hecho de que la base que estamos suponiendo es una base ortonormal. Entonces, aprovecho de preguntarle ahora si se acuerdan de ese teorema o no se acuerdan. Si no se acuerdan, lo podemos tratar de buscar, ¿ok? O está súper claro de que tener una matriz representante diagonal es lo mismo que tener base de vectores propios. A mí no me queda claro la parte de la ortonormalidad. O sea, me acuerdo que probamos eso de que son equivalentes sin la ortonormalidad, pero con la ortonormalidad no lo veo al tiro. Ya. O sea, es un detalle nomás, porque en el fondo, como estoy imponiendo la ortonormalidad tanto acá como acá, esa parte de la equivalencia se tiene simplemente porque la estamos agregando como hipótesis en ambas partes. ¿Eh? Ya. Eso nomás, sí. Ya. No sé si hay más preguntas o continúo.
Para ver esto, lo que tienen que hacer, si es que quieren verlo por su cuenta, es ir a la clase donde en alguna clase presentamos la definición de diagonalizabilidad o de diagonalización. Y en esa clase probamos este teorema, que tiene 5 partes, tiene varias propiedades que involucran subespacio invariante, representación diagonal, base de vectores propios. ¿Sí? Son 5, ahora me acordé de 3 nomás, pero... ya, pero con eso, teniendo eso en cuenta, ahora lo único que hay que hacer es probar que, no sé, A implica C y C implica A, ¿ok? Veamos entonces. Entonces suponemos A, entonces T es normal. Ahora, en algún momento probamos este teorema de Chur, ¿ok? Les voy a recordar lo que dice el teorema, pero para que lo tengan de referencia al nombre, era el teorema de Chur. Existe una base ortonormal B tal que la matriz representante me queda triangular superior. ¿Ya? O sea, eso. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es partir de esto y demostrar que de hecho esta descomposición, o sea, esta representación tiene que ser diagonal. Entonces, veamos. Y aquí vamos a ver que T es normal. Como T es normal, y antes de hacer eso, les voy a recordar otra cosa, que si también probamos que si esta es la matriz representante de T con respecto a una base ortonormal, la matriz representante de la adjunta con respecto a la misma base tiene que ser así, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? La matriz representante es cuando yo tomo adjuntas con respecto a una base ortonormal, esa matriz representante se vuelve la traspuesta conjugada, ¿cierto? Si no se acuerdan, me avisan. Y aquí estamos usando el hecho de que esto es una base ortonormal. Ya, bueno, si se acuerdan de eso, ahora se pueden fijar más o menos cómo debería ir la demostración, ¿cierto? Porque tenemos que por un lado cuando aplico T, lo que estoy haciendo es como multiplicando por cosas de este estilo, así como filas de A, pero cuando multiplico en la adjunta, voy a estar multiplicando columnas, ¿ya? Entonces eso va a empezar a imponer ciertas relaciones en los coeficientes de A. Veámoslo con el ejemplo inicial del primer vector canónico, y de ahí vamos a ir deduciendo cómo se obtiene la conclusión para los otros. Entonces, como T es normal, perdón, ya habíamos dicho, probaremos que MTPB
es diagonal. En efecto, por el primer teorema de la clase, si yo tomo la norma de t aplicado a e sub 1 al cuadrado, eso va a ser igual que aplicar su adjunta al mismo vector. ¿Verdad? Eso es lo que nos decía este primer teorema de la clase. Perdón, este. ¿Sí? Y veamos qué nos da eso. En el caso, por ejemplo, cuando yo le aplico t al vector b, si la matriz representante es esta, ¿qué es lo que me da? Cuando yo multiplico por el primer vector de la base, lo que obtengo es la primera columna de la matriz, ¿cierto? Esto va a ser igual a... Y si yo miro la matriz, la forma que tiene arriba, la primera columna tiene solamente un coeficiente no nulo. ¿Verdad? Ahora, si yo miro la adjunta, aquí la primera columna es bien distinta. La primera columna incluye al A sub 1, 1, pero también incluye al A sub 1, 2, hasta el A sub 1, n, en módulo al cuadrado. Así que eso implica que todos los coeficientes de la primera fila que no son el diagonal son 0. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a empezar a aplicárselo a todas las... seguimos con la segunda fila. Con E2. T por E2 tiene que ser igual a la adjunta por el mismo vector. Ahora, esta matriz, ahora lo que me queda, van a haber dos coeficientes, ¿cierto? Va a ser el A1, 2 más el A2, 2. Porque lo que estoy haciendo ahora es mirar esta columna la segunda columna. Y ahí está el A1, 2 y está el A2, 2, ¿correcto? Ahora, el A sub 1, 2 ya probamos que era 0 por la etapa anterior. Y el perdón, y aquí cuando tengo la adjunta, me aparece toda la segunda columna, toda la segunda fila, perdón, de la matriz T. O sea, me va a aparecer el A2, 2 más A2, 3 más A2n. ¿Sí? Y dada esta igualdad voy a tener que A sub 2, 3 igual a... Todos sus coeficientes son 0. Esto se puede convertir en un argumento inductivo. La hipótesis de inducción, pongámosle HJ, es que cuando vayamos haciendo la inducción lo que vamos a ir viendo es que todas las filas de A, ¿cierto? Hasta la fila J-ésima son 0 fuera de la diagonal. Entonces vale decir AJK es igual a 0 para todo K mayor que J. No solo eso, perdón. A sub RK para todo K mayor que R y para todo R entre 1 y J. ¿Verdad? Eso me va a decir, cuando yo miro la matriz representante,
estos coeficientes no los he tocado, esos pueden ser distintos de 0, pero cuando estoy en la hipótesis de inducción HJ, digamos que esta es la fila respectiva, lo que provee es que todos estos coeficientes son 0, perdón, hasta la fila respectiva. ¿Sí? Y ocupando la misma lógica de antes, o sea, yo ahora quiero probar que la fila que sigue, la j más 1 es 0, por lo tanto podría ser lo mismo que hice antes. Entonces miro la norma al cuadrado del TJ, eso cuando lo aplico al operador T me va a entregar la columna, ¿cierto? Me va a decir, A1J, A2J, hasta el AJJ. ¿Ya? Ahora, por hipótesis de inducción, todas estas cosas son 0. Todo lo que está antes, ¿verdad? El único término que me queda es el diagonal. Y ocupando la propiedad de la adjunta, o sea, el hecho de que T es normal, ahora cuando tomo T estrella, mirando la matriz representante, lo que hago es ver la fila, ¿cierto? Y la fila tiene la forma AJJ más AJJ más 1 hasta el AJN. ¿Sí? Y eso va a implicar que AJJ más 1 es igual a... Vale decir que esto es la hipótesis siguiente de inducción. Era la fila que me faltaba. La fila, ahora pruebo que para esta nueva fila, todos estos coeficientes que están fuera de la diagonal son 0. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Fui súper lento con esto, pero prefiero que se entienda bien qué es lo que estoy tratando de hacer. La conclusión de la hipótesis de inducción, etcétera, digamos, conclusión, es que la matriz representante de T con respecto a la base B es diagonal. Que era lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Esa es la propiedad C. Ya, y se me está acabando el tiempo, así que lo que voy a hacer es continuar la próxima clase probando que C implica A, ¿ok? Si hay preguntas, pueden hacerlas. Creo que las notas de la tarea, ¿sabe algo? No he sabido. O sea, le voy a preguntar ahora a Juan Pablo y le aviso, ¿ok? Él había estado ocupado, yo sé que tenía harta pega esta semana, entonces no quería presionarlo. Hoy le mando el mail, ¿ya? ¿Cuándo es la I2? La I2, bueno, oficialmente era el 23, creo, ¿no? 22 de mayo, el sábado. Pero dada la situación con la semana de pausa, no sé. Así que por eso prefiero no decir nada ahora, porque no sé qué es lo que va a cambiar eso. Ok. 23 de mayo es la fecha oficial hasta ahora. Y como le digo, sea cuando sea la interrogación finalmente, la regla es una semana antes de la interrogación es lo que entra. Profe, ¿voy a poner la pantalla, por favor? Para Sí. copiar. Voy a cortar la transmisión ahora sí.